noches. Bienvenidos al Hormiguero. Esta noche lo vamos a pasar en grande, pero antes me vais a permitir que haga una excepción porque tengo que empezar con una noticia muy triste. Esta tarde se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco y quiero hablar de él. A mí Enrique me enseñó a estar en un escenario, me enseñó a sobrevivir en Madrid, me enseñó a entender a los artistas y también me enseñó hasta qué extremo una persona puede ser libre. Tú puedes ir a trabajar, puedes tener un horario, puedes obedecer a tu jefe o no. Si no te da la gana, no. Y a Enrique no le daba la gana. Y como era libre, eligió vivir por el lado salvaje de la vida. Y bueno, los que estamos cerca de él, pues nunca nos aburríamos. A veces no tenía dinero, a veces le quitaban la luz, a veces se metía en problemas. Pero si le preguntabas cómo estaba, siempre te decía, bien, yo siempre estoy bien. Enrique era un genio y un sabio. Hubo una época en la que quedábamos en su casa para beber cerveza y jugar a la Xbox y claro, de repente estábamos jugando y cuando se ponía gracioso hacía unos chistes infinitamente mejores que los que le escribíamos nosotros para el Club de la Comedia. Y un día, después de un chiste de estos brutal, le digo, Quique, si tú trabajases, y me contestó, no digas barbaridades. Qué tío. Era el mejor. Enrique y yo casi nunca hablábamos en serio porque él lo evitaba. Yo intentaba a veces hablar con él en serio, pero nada. Pero un día, que le estaba liando muchísimo contra sí mismo, le pregunté si no se daba cuenta de que eso iba a acabar fatal. Y me contestó, eso no pasará. Siempre que estás desesperado, aparece una buena persona y te ayuda. La casa de Enrique... ¿Cómo explicar esto? Bueno, la casa de Enrique estaba siempre llena de gente, a veces muy dudosa y muy peligrosa. Pero Enrique siempre me decía, tienes que conocer a gente de todas partes, Pablo. Yo no necesito tener un barco como tú, solo necesito tener un amigo que tenga un barco. Así era Enrique. El dinero tampoco era su fuerte. Una vez le dieron una indemnización muy grande por un accidente, pues le atropellaron y le destrozaron la pierna, le pusieron 17 clavos. Y le dije, bueno, Enrique, digo, ahora por favor pagas las deudas, te organizas y guardas el dinero en el banco. Y me dice, Pablo, si me pagan hoy 100 millones, mañana me voy a gastar 110. Y su padre, que estaba al lado, dice, muy bien dicho, hijo. Al palo. Todos queríamos a Enrique, porque te hacía sentir debilidad por él. Y por ahí entraba y te robaba el corazón para siempre ya. Enrique era noble, era buena persona, era solidario y era muy valiente. Delante de él jamás se cometía una injusticia. Le daba igual perder el trabajo o meterse en una pelea. Jamás nadie cometió una injusticia en su presencia porque Enrique también era un héroe. Ser actor es difícil, pero ser una leyenda como él lleva toda la vida. Durante todos estos años no he conocido a nadie que se haya cruzado 5 minutos con Enrique que no te cuente después una historia alucinante. Hay otros actores a los que les dan premios, les dan Goyas o Oscar. A Enrique la vida le dio libertad, aventura y un cuerpo y un espíritu indestructibles. Y ahora se ha marchado con esa elegancia que fue siempre su firma. Todos le recordaremos con la imagen más impresionante de esta Navidad. Enrique, con su capa y su guadaña, riéndose de la muerte. Seguramente esa fue su última gamberrada. Pero, ¿sabéis lo que más le gustaba a Enrique del mundo? Divertirse. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche para honrar su memoria y para hacerle el homenaje que se merece, como a él le gustaría que se lo hiciésemos. En un momento estará con nosotros C. Tangana.